Bueno, la primera cuestión es que como somos mucha gente y luego al final posiblemente no os atreváis o no queráis, o yo sé que cuesta mucho hacer preguntas en público porque uno piensa que la gente se puede reír de uno porque tiene preguntas, ¿no? Y al revés, yo creo que es siempre muy interesante hacer preguntas y probablemente a lo mejor no os atreváis o, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Ya lo veremos. Lo que quiero es invitaros al final de la charla. Yo voy a poner mi correo electrónico, entonces si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o me quiere consultar cualquier cosa, pues por correo electrónico lo puede hacer, o si algún grupo de personas, las que estáis aquí, queréis ampliar más conocimiento sobre los temas que vamos a hablar, pues sin ningún problema, pues me podéis poner un correo y quedamos un día más tranquilos y yo os enseño los laboratorios de materiales de la universidad. O también la tercera opción es, aquí hay algunos profesores, que son profesores vuestros, que no sé dónde andan, pero por arriba hay alguno. Si alguno quiere material pues para docencia de lo que yo utilizo, pues también estoy encantado de dároslo, vamos, ¿eh? O sea, cualquier cosa que queráis, pues a vuestra disposición. Bueno, esta charla, la primera transparencia, como veis ahí, pues es un coche de Fórmula 1, ¿no? Un bólido de Fórmula 1. Los coches de Fórmula 1, sabéis que pues tienen una serie de características que hacen que un piloto pues pueda ganar una carrera o no. Es decir, la destreza del piloto pues es muy importante. O sea, el que el piloto sea muy bueno, pues es muy importante, pero luego se está viendo día a día que también el que unos neumáticos funcionen bien, o que unos frenos funcionen bien, o que un motor no se rompa, o que una serie de cosas que están muy vinculadas al coche de Fórmula 1, pues hacen que eso permita que se ganen o se pierdan carreras. A veces esa milésima de segundo o esas centésimas de segundo pues están muy vinculadas a aspectos que tienen que ver con el coche en sí, no con el piloto. Y el coche en sí, yo fijaos que os he puesto a propósito una foto que se parece que está movida, ¿eh? Que es una foto del coche en movimiento, ¿no? Un coche Fórmula 1 no es algo estático, que está quieto en un garaje, es algo que se mueve, que está corriendo a gran velocidad. Velocidad que hace que el piloto soporte en su cuerpo 3 veces la fuerza de la gravedad en algunos momentos. Eso lo veis ahora en los periodistas cuando ponen en la tele el movimiento del coche, se pone cuánto se mueve en Gs la cabeza del piloto de un lado para otro, pero el cuerpo del piloto soporta cuando está a alta velocidad dentro de su habitáculo exactamente lo mismo que soporta un astronauta cuando está despegando un cohete que va hacia el espacio, que son del orden de 3G, o sea, 3 veces la fuerza de la gravedad en aceleración. Entonces, lo cierto es que a veces ocurren cosas como lo que le ocurrió a Kubica en el Gran Premio de Canadá. Sabéis que Kubica en el Gran Premio de Canadá pues se salió, chocó contra uno de los muros y le ocurrió lo que veis ahí. Y lo que veis ahí, Kubica, cuando... Fijaos que luego, esta es una foto del monoplaza desde arriba, y fijaos que está prácticamente, lo único que queda es el habitáculo donde está colocado el piloto. Kubica, cuando salió de ahí, que salió totalmente ileso, dijo que tenía que agradecer eso a Juan Pablo II. Él es polaco y entonces lleva en el casco una estampita de Juan Pablo II, y entonces cuando él dijo a los periodistas que por qué estaba vivo, pues que se lo debía a Juan Pablo II, porque era muy devoto de Juan Pablo II. Yo creo que además de Juan Pablo II, le debe algo más a otras cosas, ¿no?, que vamos a comentar ahora. Por ejemplo, a la fibra de carbono. La fibra, los monoplazas, prácticamente en muchos de sus sitios tienen materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibra de carbono. La fibra de carbono es un material. Ahí tenéis algunas fotos de ese material. La que posiblemente más nos diga del tamaño y del aspecto que tiene, pues es la de abajo. La de abajo tenéis 2 fibras, una cruzada sobre otra. La que está encima es fibra de carbono y la que está abajo es un pelo humano. Entonces os dais una idea del tamaño que tiene esta fibra en cuanto a dimensiones, ¿no? Entonces los materiales compuestos, la fibra de carbono tiene unas propiedades excepcionales, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a resistencia de atracción, es decir, lo que soporta tirando de ella, pues es del orden 3 veces o 2 veces, 5 la del acero, un acero de alta resistencia. Pero la densidad que tiene es muchísimo más baja que la del acero, o sea que si dividimos la resistencia por la densidad, lo que llamamos la resistencia específica, pues es muy superior a la del acero, del orden pues de 20 veces más, ¿no? Desde 0,17 hasta 2. Entonces eso hace que sea muy atractiva para aplicaciones que tengan que soportar grandes tensiones y al mismo tiempo poco peso, que es el caso del coche de Fórmula 1, igual que pasa, igual que los aviones o muchos coches que ya son de Fórmula 1. ¿Qué pasa con estos materiales? Bueno, pues que estos materiales tienen una estructura que en el fondo son fibras metidas dentro de una matriz polimérica que cuando se rompen, pues hacen que la grieta que se va propagando a través de ese material pues tenga muchas dificultades.
Es decir, que antes de romperse, el material absorbe mucha energía. Y eso hace que cuando un coche que está fabricado con un material compuesto reforzado, antes con fibra de carbono y ahora con otro material que os voy a contar, pues hace que absorba mucha energía, el material se rompe al absorber esa energía y hace que el habitáculo final pues quede ileso, a costa de que hay todo un material alrededor que es el que ha sufrido ese golpe y esa rotura. Os presento otro nuevo material, que es el Cylon. O sea, y yo decía, cuando hablaba antes de Juan Pablo II, de la estampita que llevaba cúbica debería poner otra estampita al Cylon. El Cylon o Cylon, como queréis llamarlo, es un nuevo material, es un poliuretano, un polímero, que es el que ha sustituido a la fibra de carbono en muchos monocascos de coches de Fórmula 1. Ahí tenéis lo que es la fórmula química, vamos a decir, de este polímero, ¿no? Ese es el monómero de este polímero. Pero lo que es cierto es que este material, comparado en distintas propiedades, si os fijáis, por ejemplo, simplemente en la que está a la izquierda, donde viene la stiffness, es la rigidez del material en función de la resistencia de atracción, pues este material que está arriba a la derecha, pues es todavía mucho mejor que la fibra de carbono. Y los coches, los monoplazas ahora de Fórmula 1, son materiales compuestos reforzados con esta fibra, que ya es una fibra, vamos a decir, que va un poquito más allá que la fibra de carbono, que es la fibra que todos hemos conocido. De hecho, los periodistas yo creo que todavía no han descubierto el Cylon. Cuando lo descubran, empezaréis a oír. Fijaos que ellos hablan mucho de fibra de carbono, pero todavía no saben que existe esto. Cuando lo sepan, pues ya empezarán a hablar de ello. El Cylon, además, si aquí tenéis una tabla muy grande con muchas propiedades, si cogéis cualquier propiedad comparado con la fibra de carbono, ahí veis, por ejemplo, P-aramida, es una fibra que se llama el Kevlar, que también el Kevlar es muy conocido porque es la fibra que también soporta mucha energía cuando se la deforma. El Kevlar es la típica fibra que se utiliza para los cascos, para los chalecos antibalas, se utiliza mucho en defensa, en el ámbito de defensa y de la protección. Y otras fibras, la fibra de carbono, fijaos que cualquier propiedad, el Cylon pues es un material súper excepcional, ¿no? Que aguanta lo que le eche. ¿Qué características tienen estos materiales? Son materiales que son frágiles, entre comillas, es decir, se rompen con el impacto, pero que absorben muchísima energía. Los materiales dúctiles de toda la vida, por ejemplo, los metales, son materiales que tienen curvas de carga de formación cuando absorben un impacto del estilo de la curva verde. Sin embargo, estos materiales tienen la característica de que se rompen, pero absorben muchísima más energía. Y eso hace que se rompan cuando choquen, o sea, cuando choca el monoplaza se destroza totalmente, pero antes de romperse ha absorbido muchísima energía, lo cual ha permitido que el piloto pues no sufra dentro de sí mismo ese problema y que sobreviva. Ahí tenéis otro ejemplo del Cylon comparado, por ejemplo, con el Kevlar, que os comentaba antes, que es la fibra típica que se utiliza en defensa en chalecos antibalas, en cascos, o en cascos no solamente de pilotos de Fórmula 1, sino en cascos de militares, ¿no? Bueno, muchas veces el tema de la ciencia, vamos a ir involucrando o vinculándonos a la ciencia de materiales, ¿no? O la ingeniería de materiales, ciencia e ingeniería de materiales. Muchas veces los ingenieros han menospreciado los materiales, en el sentido de que son ingenieros de diseño, ingenieros que fabrican barcos o que fabrican coches, y no se dan cuenta de que detrás hay un material que es el que tiene que soportar esa aplicación, ¿no? El caso más típico, yo hace poco estuve en una charla de un colega que puso un ejemplo que me gustó mucho, ¿no? Y es el de Ícaro. Ícaro es un ejemplo de la antigüedad y era un excepcional ingeniero aeronáutico, porque se fabricó unas alas que eran capaces de volar, pero despreció totalmente los materiales. No se daba cuenta de que esas alas tenían un material compuesto, las fibras serían las plumas y el ligante sería la cera, que no soporta más de 100 y pico grados de temperatura. Entonces despreció totalmente los materiales y se estrelló. Entonces eso es lo que ha pasado muchas veces en la historia del hombre. Entonces en el Titanic pues pasa algo parecido. Si nosotros analizamos la microestructura del acero que tenía el Titanic, pues fijaos que es muy parecida. La microestructura tiene ciertas variaciones, pero en cuanto a propiedades mecánicas, estáticas, pues es muy parecido el acero del Titanic con el acero que hoy se fabrica en un barco. Sin embargo, el Titanic choca contra un iceberg, que lo toca prácticamente, lo roza y lo rompe como si fuera un cuchillo con la mantequilla. Entonces abre una grieta enorme y empieza a drenarse el barco. ¿Por qué? Pues porque no tuvo en cuenta que los materiales tienen resistencia al choque, lo que hablábamos antes con el Cylon y la Fórmula 1. Y esa resistencia al choque se modifica con la temperatura. Los coches de Fórmula 1 corren a temperatura ambiente o entre 10 y 45 o 50 grados, pero un barco que va por el mar pues sufre cambios de temperatura, y no es lo mismo que el agua esté a 20 grados que esté a menos 15 grados o a 10 grados o esté a temperatura o próxima a 0 grados. Entonces eso hace que la resistencia al impacto que soporta un acero se modifica con la temperatura,
Y en el caso del acero del Titanic, como tenía una serie de problemas que no tienen los aceros actuales, esa modificación con la temperatura era mucho más drástica, y a la temperatura a la cual estaba circulando el barco en el agua, pues ese acero se comportaba casi como si fuera papel. Y entonces eso no lo tuvieron en cuenta los ingenieros que diseñaron ese acero o ese material. Y no lo tuvieron en cuenta, entre otras cosas, porque en aquella época, a principios del año del siglo XX, o sea, el Titanic es del año veintitantos, no existía la ciencia y tecnología de materiales como disciplina. No se interaccionaba lo que llamamos hoy el paradigma de la ciencia y tecnología de materiales, que lo veremos más tarde, que es correlacionar las propiedades con la microestructura, con el método de fabricación, y todo ello correlacionar entre sí para sacar el mayor partido de un mecanismo.